Mi nombre, Onmurama es Camila Reyes. Tengo 30 años. Y la mañana en que se suponía que me casaría, mi mejor amiga pasó 20 minutos ocultando el moretón alrededor de mi ojo izquierdo. Difuminó el corrector sobre la hinchazón morada mientras yo permanecía completamente quieta, mirando un reflejo que apenas reconocía. Cuando las puertas de la capilla se abrieron, apreté el ramo con fuerza y entré al pasillo. El salón se quedó en silencio de una forma que no tenía nada que ver con la música. Mi madre se inclinó hacia adelante cuando pasé junto a la primera fila, con esa expresión de preocupación que había perfeccionado para los demás. «Mi amor, ¿qué te pasó en la cara?», susurró lo suficientemente fuerte para que todos los que estaban cerca la escucharan. Abrí la boca, pero mi prometido respondió desde el altar antes de que yo pudiera hablar. «Se tropezó anoche. Está bien». Su voz era tranquila, casi divertida, como si el moretón no fuera más que un error vergonzoso que yo había cometido. Luego miró hacia mi madre y ella le dio el más pequeño de los asentimientos. Fue entonces cuando mi padre se puso de pie. No me había dirigido la palabra desde que llegó, pero sus ojos nunca se habían apartado de mi rostro. Salió al pasillo y dijo: «No, ella no se cayó». Mi padre caminó hacia mí, tomó el micrófono y lo colocó en mi mano. Después me miró directamente y dijo: «No voy a permitir que nadie vuelva a responder por ti. Cuéntanos qué pasó». 100 invitados esperaban en silencio mientras yo miraba hacia la pantalla detrás del altar, sabiendo que la verdad ya estaba ahí. Lo que sucedió después terminó mi boda antes de los votos y expuso una traición mucho peor que el moretón en mi cara. Antes de contarte lo que dije, escríbeme en los comentarios cómo está el clima donde vives. Mucho antes de que mi boda se convirtiera en un salón lleno de testigos, aprendí a sobrevivir dentro de la versión de la realidad de mi madre. Su nombre era Marcela Fuentes. Y en Zapopan, Jalisco, la gente la conocía como una mujer capaz de vender cualquier cosa. En casa, usaba ese mismo talento para convencerme de que lo que yo recordaba había sucedido de otra manera. Si me insultaba y yo lloraba, era demasiado sensible. Si me gritaba hasta que yo pedía perdón, ella lo llamaba una conversación productiva. A los 12 años, yo podía predecir cómo sería la noche por la forma en que colocaba su bolsa sobre la barra de la cocina. Un golpe seco significaba que alguien pagaría por su mal día. Casi siempre, esa persona era yo. Mi padre, Ernesto Reyes, no siempre pareció distante. Cuando era niña, revisaba los detectores de humo, empacaba botanas para los viajes por carretera y me enseñó a flotar sin entrar en pánico. Era bombero y paramédico, así que su horario era impredecible, pero cuando estaba en casa, escuchaba. Eso lo hacía peligroso para mi madre, porque escuchar generaba preguntas, y las preguntas amenazaban su control. Su matrimonio se deterioró cuando entré a la preparatoria. Vi estados de cuenta sobre la mesa del comedor y escuché discusiones detrás de puertas cerradas. Años después, supe que mi madre había movido dinero de las cuentas compartidas sin decírselo. En aquel entonces, ella decía que él estaba celoso de su éxito. Cuando se separaron, yo tenía 16 años. Mi padre intentó organizar fines de semana conmigo. Mi madre nunca me prohibió ir directamente. Se mostraba herida cada vez que yo empacaba, y me preguntaba si de verdad quería dejarla sola después de todo lo que había sacrificado. Para el viernes por la tarde, yo le llamaba a él y le decía que estaba ocupada. Él nunca me obligó, y yo confundí su prudencia con indiferencia. Después del divorcio, se mudó a Querétaro y se convirtió en consultor de seguridad contra incendios. Llamaba todos los domingos. Muchas veces yo veía el teléfono sonar mientras mi madre estaba sentada cerca. Cuando hablábamos, él nunca la atacaba. Me preguntaba por la escuela, por el trabajo y si me sentía segura. En casa había muebles caros, fotografías enmarcadas y comida de sobra. Yo creía que el peligro llegaba con vidrios rotos o luces de patrulla. No entendía que podía sonar como una madre insistiendo en que me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí misma. Me volví experta en anticipar a las personas. Percibía la decepción antes de que alguien la expresara.
Pedía perdón antes de que los conflictos se formaran y resolvía problemas que no eran míos, porque ser útil se sentía más seguro que tener necesidades. Me convertí en analista de cumplimiento normativo para un sistema hospitalario en Guadalajara. Mi trabajo me exigía detectar inconsistencias, conservar registros y cuestionar procedimientos que violaban las políticas. En casa, confiaba en quien hablara con mayor seguridad. Por eso Rodrigo Salcedo me resultó familiar sin parecerme peligroso al principio. Lo conocí en un evento de recaudación del hospital. Trabajaba en análisis de crédito en un banco regional y hablaba del riesgo como si cada problema pudiera caber en una hoja de cálculo. Recordaba las fechas límite. Llegaba temprano y siempre sabía qué debía pasar después. Confundí la certeza con la seguridad. Cuando conoció a mi madre, se entendieron de inmediato. Ella admiraba su ambición. Él admiraba sus contactos. Pronto discutían mi futuro como si pertenecieran al mismo comité. Yo me sentía aliviada de que se llevaran bien. Me dije que planeaban juntos. No noté que cada plan requería algo de mí. Mi madre quería mi tiempo. Rodrigo quería mi información financiera. Ambos lo llamaban amor. Mi padre reconoció el patrón antes que yo. Durante una cena, preguntó si Rodrigo alguna vez cambiaba de opinión cuando yo no estaba de acuerdo. Yo dije que Rodrigo era práctico. Mi padre preguntó si práctico siempre significaba que yo era la que se ajustaba. Lo acusé de buscar razones para rechazar al hombre que yo había elegido. Él dijo que esperaba estar equivocado. Su respuesta tranquila me enfureció, porque una parte de mí sabía que había hecho la pregunta correcta. Yo lo había culpado por irse, pero la verdad más profunda era que él había escapado del control de mi madre mientras yo permanecía dentro. Rodrigo no me rescató de ese sistema. Aprendió a usarlo. Al principio, la atención de Rodrigo parecía considerada más que controladora. Organizaba mis cuentas, construía hojas de cálculo para el presupuesto de la boda y recomendaba combinar nuestra información financiera antes del matrimonio. El patrón se volvió inquietante cuando quiso mis saldos bancarios, mi historial de deudas, los detalles de mis seguros y mi CURP y RFC. Dijo que los necesitaba para revisar condiciones de crédito hipotecario. Se los di, porque se supone que las parejas comprometidas confían la una en la otra. Él nunca me dio acceso a su cuenta de inversiones. Decía que esos activos eran complicados y que todavía no eran relevantes. Mi información, en cambio, era relevante para todo. La empresa de mi madre, Fuentes Premier Inmobiliaria, entró en un periodo difícil 6 meses antes de la boda. Ella decía que el mercado estaba cambiando y que los empresarios serios convertían la presión en oportunidad. Había dado un anticipo grande por un desarrollo de lujo cerca de Chapala, dirigido a compradores adinerados que se estaban mudando a Jalisco. Su socio, Raúl Contreras, esperaba que ella asegurara financiamiento a corto plazo antes de que comenzara la construcción. Si fallaba, podía perder el anticipo, el desarrollo y buena parte de su reputación. Yo no conocía la situación completa, porque mi madre trataba la información como si fuera dinero. Llamaba al proyecto un legado familiar y decía que mis futuros hijos se beneficiarían. Luego me preguntó si había considerado invertir. Le dije que no entendía el desarrollo inmobiliario lo suficiente como para arriesgar mis ahorros. Ella sonrió y dijo que yo no necesitaba entenderlo todo, porque ella sí lo entendía. Rodrigo dijo que el proyecto se veía sólido y que mi madre solo necesitaba liquidez temporal. Le pregunté cuándo lo había revisado. Respondió con naturalidad que ella le había enviado las cifras. La boda se convirtió en otra extensión de su negocio. Agregó desarrolladores, inversionistas, corredores y clientes, adinerados a la lista de invitados. Movió a mis amigas a mesas lejanas para que los posibles socios se sentaran cerca del frente. Cuando me opuse a un módulo de exhibición de su empresa, Rodrigo me recordó que ella estaba pagando gran parte de la recepción. No mencionó que ella había descrito la boda ante los inversionistas como una celebración vinculada a su desarrollo. Jimena había sido mi amiga más cercana desde la universidad
y trabajaba como fotógrafa y videógrafa de bodas. Durante una prueba de vestido, me preguntó por qué Rodrigo respondía cada pregunta antes que yo. Me preguntó si yo había elegido el lugar, las flores o la fecha. A la defensiva, enumeré el sabor del pastel y la canción del primer baile. Jimena dijo que esos eran detalles, y luego preguntó si la boda todavía se sentía mía. Esa noche empecé a escribir las cosas. Creé una carpeta privada y guardé contratos, capturas de pantalla y notas. Intentaba demostrar que mi incomodidad tenía un origen. Había un correo donde mi madre le decía a Rodrigo que no me incluyera en un cambio de mesas, porque yo me pondría emocional. Había un mensaje donde Rodrigo escribió que podía convencerme si esperaban a que estuviera cansada. Había una notificación mostrando que alguien había solicitado mi reporte de crédito ante el buró. Rodrigo dijo que era parte de la investigación hipotecaria. Cuando le pregunté por qué no me había avisado, dijo que yo estaba haciendo que un proceso normal sonara sospechoso, y yo me disculpé. Una semana después, cambié mis contraseñas. Rodrigo lo notó en cuestión de horas y me preguntó por qué le estaba ocultando cosas. Le recordé que yo no tenía acceso a sus inversiones. Él dijo que la confianza tenía que funcionar en ambos sentidos, y luego desvió la conversación hacia mi tono. La doctora Adriana Cervantes, la terapeuta que empecé a ver después de varios ataques de pánico, me ayudó hasta me de identificar el control coercitivo. Me preguntó qué pasaba cuando yo decía que no. Me di cuenta de que ni Rodrigo ni mi madre aceptaban un no como respuesta. Lo trataban como el inicio de una negociación. Me preguntó si yo era libre de tomar decisiones que a ellos les disgustaran. Con el tiempo, admití que podía elegir, pero que sería castigada con silencio, culpa, críticas, opresión. Ella me dijo, la libertad que viene acompañada de castigo no es libertad completa. 4 días antes de la boda, mi padre llamó y preguntó si Rodrigo lo había contactado por mi herencia. Mi abuelo me había dejado una cuenta de inversiones, pero yo nunca había hablado del monto con Rodrigo. Mi padre dijo que Rodrigo le preguntó si podía usarse como garantía después del matrimonio. Mi padre le respondió que un hombre que planea un futuro conmigo debería preguntar ¿qué quiero yo antes de calcular lo que poseo? Dijo que el control financiero muchas veces llegaba disfrazado de responsabilidad. A la mañana siguiente, un correo automático del banco de Rodrigo me agradecía por iniciar una solicitud como aval de un crédito comercial. Rodrigo lo llamó un error del sistema y cambió de tema. Fingí creerle y luego guardé el correo en 3 lugares distintos. Para la cena de ensayo, yo ya no intentaba demostrar que todo estaba bien. Intentaba descubrir cuánto se había hecho ya sin mí. La cena de ensayo fue en un salón privado de un hotel cerca de Chapala. Mi madre lo eligió porque Raúl Contreras y 2 inversionistas se hospedaban ahí. Ella lo llamó conveniente. Yo vi otra reunión de negocios disfrazada de mi boda. Jimena colocó una cámara junto a la pared lateral para capturar material para el video de la boda. La mayoría de los invitados se movieron hacia el bar del hotel, pero mi madre me pidió quedarme para revisar documentos finales. Rodrigo se quedó. Jimena empacó despacio porque percibía la tensión. Mi madre colocó una carpeta azul marino sobre la mesa y dijo que solo faltaban unas firmas. Las primeras páginas cubrían transporte y acceso al lugar del evento. La última sección llevaba el logotipo del banco de Rodrigo. Contrato de garantía de crédito comercial. El monto era de 3,5 millones de pesos. La aval era yo. Mis ingresos, mi historial crediticio, mis cuentas y mi información laboral ya estaban capturados. Al final, había una firma electrónica que decía Camila Reyes. Yo nunca la había firmado. Mi madre llamó al formato preliminar, al riesgo mínimo y al préstamo temporal. Rodrigo dijo que nada se había enviado oficialmente, como si eso lo hiciera aceptable. Pregunté cómo habían obtenido mi información crediticia. Rodrigo dijo que solo revisó lo necesario para determinar si el trato era viable. Le recordé que yo nunca había autorizado una solicitud comercial. Él suspiró y me dijo que no usara lenguaje de auditoría con la gente que me amaba. Le irritaba que yo describiera sus acciones con precisión.
Mi madre explicó que el proyecto fracasaría si no podía demostrar respaldo financiero para el lunes. Raúl se retiraría. Los inversionistas perderían la confianza y años de trabajo colapsarían porque yo me negaba a ayudar temporalmente. Le dije que mi futuro no era garantía de emergencia para su negocio. Ella dijo que todo lo que yo tenía provenía de sus sacrificios y que lo mínimo que podía hacer era proteger la empresa familiar. Le respondí que criar a una hija no creaba derechos de propiedad sobre la adulta en la que esa hija se convertía. Rodrigo sugirió que completáramos la boda y discutiéramos el préstamo después. Le pregunté si pensaba casarse conmigo antes de admitir que había usado mi información. Dijo que yo estaba convirtiendo un problema con solución en una crisis moral. Le dije que el fraude era una crisis moral. Mi madre estiró la mano hacia la carpeta. Yo la jalé hacia mí porque quería los documentos. Ella me sujetó la muñeca y dijo que no me iba a llevar información de la empresa. Le recordé que mi nombre estaba en cada página. Rodrigo se acercó, no para ayudarme, sino para decirme que dejara de hacer una escena. Me solté y giré hacia la puerta con la carpeta contra el pecho. Mi madre la jaló desde atrás. Me empujó con ambas manos. Trastabillé hacia un lado y me golpeé contra una mesa metálica justo debajo del ojo izquierdo. El dolor me atravesó la cara y caí sobre una rodilla. Mi madre se quedó mirando y luego dijo las palabras que había usado durante toda mi infancia. Mira lo que me obligaste a hacer. Jimena me preguntó si podía ver. El ojo me lloraba y la zona empezaba a hincharse. Rodrigo se agachó a mi lado, pero en lugar de defenderme susurró: debiste haber firmado. Ahora todo es un desastre. Le dije a Jimena que siguiera grabando. Mi madre se movió hacia la cámara, pero Jimena dijo que el material ya se había subido a la nube. La subida todavía estaba procesándose, pero mi madre le creyó. Rodrigo dijo que nadie necesitaba policía ni médicos. Un reporte oficial, advirtió, dañaría reputaciones y convertiría un accidente en algo más grande. Le pregunté si también consideraba un accidente la solicitud falsificada. Mi madre me dijo que me limpiara la cara antes de que alguien me viera. Por primera vez entendí que su mayor miedo no era perderme a mí, era perder el control de la historia. Jimena me llevó a un servicio de urgencias. El médico documentó hinchazón y hematoma consistentes con un impacto de fuerza. Jimena fotografió mi cara y copió el video en varios lugares seguros. Me envié por correo las páginas del préstamo y luego le mandé a mi padre el enlace del video con un mensaje. Te necesito aquí. Por favor, no los contactes antes de hablar conmigo. Él llamó de inmediato. No contesté porque temía derrumbarme al escuchar su voz. Le escribí que estaba a salvo y que lo veré antes de la ceremonia. Él salió de Querétaro esa misma noche. Jimena me llevó a un servicio de urgencias. El médico documentó hinchazón y hematoma consistentes con un impacto de fuerza. Jimena fotografió mi cara y copió el video en varios lugares seguros. Me envié por correo las páginas del préstamo y luego le mandé a mi padre el enlace del video con un mensaje. Te necesito aquí. Por favor, no los contactes antes de hablar conmigo. Él llamó de inmediato. No contesté porque temía derrumbarme al escuchar su voz. Le escribí que estaba a salvo y que lo vería antes de la ceremonia. Él salió de Querétaro esa misma noche. Rodrigo envió 19 mensajes. El primero lamentaba que yo estuviera lastimada. El resto se enfocaba en la boda. Los invitados habían viajado. Los proveedores ya estaban pagados, y cancelar causaría humillación y pérdidas económicas. Nunca escribió que debió haberme protegido. Mi madre envió un solo mensaje. Tápate el moretón. Hablaremos de tu comportamiento después del fin de semana. Jimena me preguntó si quería irme antes de la ceremonia. La decisión sensata era desaparecer, presentar denuncias y no volver a pisar esa capilla. Pero si yo desaparecía, mi madre y Rodrigo les dirían a todos que yo había sufrido una crisis nerviosa. La lesión se convertiría en un accidente y el préstamo en un malentendido. Su historia dependía de mi silencio. La doctora Cervantes me recordó que yo no le debía a nadie una confrontación pública. También dijo que podía elegir cómo hablar si contaba con apoyo y una salida segura.
Me reuniría con mi padre antes de la ceremonia. La oficiante y la gerente del lugar estarían advertidas. Le daría a Rodrigo una oportunidad de decir la verdad, no porque la mereciera, sino porque necesitaba ver si alguna parte de él me elegiría a mí cuando hacerlo le costara algo. A la mañana siguiente, mi madre entró a la suite nupcial comportándose como si la noche anterior hubiera sido un desacuerdo menor. Me quitó el teléfono, alegando que las novias necesitaban una desintoxicación digital. Jimena cubrió el moretón, pero dejó lo suficiente visible para cualquiera que mirara con atención. Mi padre llegó 40 minutos antes de la ceremonia. Cuando vio mi cara, su cuerpo se tensó. Me preguntó si quería que me sacara por la puerta trasera. Le dije, todavía no. Le dije que necesitaba a una persona que me creyera antes de demostrar nada. Él dijo que ya la tenía. Antes de salir, tocó mi mejilla sin tocar el moretón, y se disculpó por cada año en que había confundido respetar mis decisiones con dejarme sola. Cuando las puertas de la capilla se abrieron, supe que no caminaba hacia un matrimonio. Caminaba hacia la prueba final de dos personas que habían construido su plan sobre mi obediencia. Cuando mi padre colocó el micrófono en mi mano y dijo que no permitiría que nadie volviera a responder por mí, la capilla quedó tan silenciosa que podía escuchar el zumbido de las bocinas. Rodrigo estaba de pie en el altar mientras mi madre apretaba su bolsa en la primera fila. Ambos esperaban la versión de mí que conocían. Esa mujer sonreiría, repetiría su historia y pediría perdón, después por incomodar a todos. Miré a Rodrigo y le pregunté si yo me había caído. Él dijo mi nombre en voz baja, convirtiendo una advertencia en algo que sonaba afectuoso. ¿Me caí? Él miró hacia mi madre antes de responder. Dijo que yo había perdido el equilibrio durante una discusión y que la lesión fue un accidente. Esa fue su última oportunidad de decir la verdad. En lugar de eso, los protegió a ellos. Levanté el micrófono y dije, yo no me caí. Mi madre se levantó tan rápido que su silla raspó el piso. Anunció que yo estaba agotada y abrumada por la boda. Afirmó que yo había malinterpretado un desacuerdo familiar después de tomar vino, aunque yo no había bebido nada. Luego le pidió a la oficiante que continuara y dijo que todo podía manejarse en privado. La pastora Elena Prado me miró y me preguntó si quería que la ceremonia se detuviera. Dije que sí. Mi madre salió al pasillo acusándome de humillar a la familia. Mi padre se colocó entre nosotras, firme pero sin agresión. No habló por mí. Me preguntó si quería que todos vieran lo que pasó. Me volví hacia Jimena y asentí. La pantalla detrás del altar cambió de nuestra fotografía de compromiso a un cuadro negro marcado con una hora y fecha. Mi madre le ordenó a Jimena que no lo reprodujera. Mi voz salió por las bocinas preguntando por qué mi nombre aparecía en un contrato de garantía comercial. Rodrigo respondía que nada se había enviado oficialmente. Mi madre decía que el préstamo era temporal. Después, todos me escucharon decir con claridad que yo no daba mi consentimiento y que no firmaría. La cámara grabó a mi madre arrebatando la carpeta, sujetando mi muñeca y empujándome contra la mesa metálica. La grabación continuó lo suficiente para que todos escucharan a mi madre decir que yo la había obligado y a Rodrigo susurrar, «Debiste haber firmado, ahora todo es un desastre». Jimena pausó el video sobre el documento del préstamo. Mi madre la acusó de editar el material y de hacer que un accidente pareciera deliberado. Jimena respondió que el archivo era continuo, con marca de tiempo y almacenado en su formato original. Rodrigo dio un paso al frente y dijo que la solicitud era solo un borrador y que yo había aceptado apoyar el proyecto. Dijo que habíamos hablado de inversión familiar. Le pregunté si eso le daba permiso de acceder a mi información crediticia y poner mi nombre en un préstamo. Cuando le pregunté directamente si había usado su acceso del banco, admitió haber revisado lo necesario para evaluar el trato. Tomás Beltrán, director regional del Banco de Rodrigo, se levantó desde la cuarta fila. Rodrigo lo había invitado porque tener a un ejecutivo de alto nivel en la boda lo hacía verse exitoso. Tomás preguntó si Rodrigo había accedido a un perfil de cliente vinculado a una solicitud comercial que involucraba a una futura familiar.
Rodrigo dijo que una boda no era el lugar para una discusión de cumplimiento normativo. Tomás respondió que Rodrigo lo había convertido en el lugar cuando usó información del banco para un arreglo privado. Le ordenó no entrar a ningún sistema del banco, no contactar empleados y no borrar mensajes. Mi madre me llamó dramática y acusó a mi padre de manipularme porque resentía el divorcio. Mi padre permaneció en silencio, negándole la pelea que buscaba. Expliqué que el documento llevaba una firma que yo nunca había proporcionado. Yo no había autorizado el préstamo, ni la garantía, ni el acceso de Rodrigo a mi información. Me había negado y mi madre respondió atacándome. Mi madre dijo que había pasado su vida creando oportunidades para mí. Le respondí que las oportunidades no requerían consentimiento falsificado. Ella insistió en que el desarrollo protegería mi futuro. Le dije que una deuda asignada sin permiso era explotación, no protección. Raúl Contreras se levantó y preguntó si la garantía le había sido presentada como aprobada. Mi madre le dijo que no discutiera negocios en público. Él respondió que ella ya había convertido mi boda en una presentación de negocios. Luego se fue con 2 inversionistas. Vi a mi madre darse cuenta de que el colapso había comenzado. Rodrigo intentó tomar mi mano y dijo que solo había querido proteger nuestro futuro. Di un paso atrás y le pregunté si se estaba casando conmigo o adquiriendo acceso a mí. Llamó injusta la pregunta y sugirió que habláramos en privado. Lo privado era lo que le permitía a mi madre reescribir los hechos y a Rodrigo explicar, hasta que el agotamiento sonara como acuerdo. Me quité el anillo de compromiso. Coloqué el anillo sobre el documento del préstamo, directamente encima de la firma falsificada. La boda se acabó, dije, y también tu acceso a mi vida. Mi madre se movió hacia mí, pero el personal de seguridad la bloqueó. Exigió que detuviera la grabación y que llamara a todo un malentendido. La pastora Prado anunció que la ceremonia había terminado. Jimena se colocó a mi lado y mi padre al otro. La pastora me ofreció una salida privada. Me negué. Había pasado demasiados años saliendo por puertas laterales para proteger la comodidad de otras personas. Mientras caminaba por el pasillo, los invitados se pusieron de pie y abrieron espacio. Cerca de la entrada, Tomás dijo que el banco iniciaría una investigación y preguntó si yo daría una declaración formal. Dije que sí, a través de una abogada. Mi padre preguntó si quería consejo, ayuda práctica o compañía. Le dije que las 3 cosas. Entonces salí, con mi vestido de novia, un ojo morado, sin esposo, y con más control sobre mi vida del que jamás había tenido. Jimena me llevó a la agencia del Ministerio Público mientras mi padre nos seguía. Me cambié el vestido de novia en una pequeña sala y me puse la ropa que Jimena había empacado por si yo decidía irme antes. La detective Marisol Cano nos recibió poco después del mediodía. Llevaba más de una década atendiendo casos de violencia familiar y se mantuvo tranquila mientras yo describía lo ocurrido. Le entregamos el video original, los registros de urgencias, las fotografías, los papeles del préstamo, las alertas del banco y las capturas de los mensajes de Rodrigo. También abrí la carpeta privada que había creado meses atrás. Las entradas parecían pequeñas por separado, pero juntas revelaban intimidación, manipulación y control financiero. El video dejaba claro el incidente físico, pero la firma falsificada y el acceso bancario no autorizado requerían investigadores financieros y la cooperación del empleador de Rodrigo. Mi padre contactó a la abogada Josefina Herrera a través de un excolega. Ella llegó esa misma tarde y me ayudó a congelar mi historial crediticio, revocar autorizaciones, asegurar mis cuentas y notificar a mi empleador que mis datos personales podían haber sido mal utilizados. También envió un aviso de preservación exigiendo que el banco de Rodrigo conservara registros de acceso, correos, grabaciones de seguridad, mensajes internos y cada documento conectado a mi perfil. Rodrigo llamó desde distintos números pidiendo una sola conversación privada. Mi madre primero se comunicó a través de parientes, alegando que estaba devastada y preocupada por mi estado emocional. Acusó a mi padre de organizar el escándalo, afirmó que Jimena había manipulado el material
y amenazó con demandarme por destruir su empresa. A la mañana siguiente, solicité una orden de protección. El abogado de mi madre describió el empujón como un accidente durante un forcejeo por documentos y afirmó que yo había usado un desacuerdo privado para castigarla públicamente. La jueza vio la grabación y otorgó la orden. Rodrigo no fue reincluido porque no me había atacado físicamente, pero Josefina le envió una exigencia formal de no contacto y le advirtió que no accediera a mis cuentas. La investigación del banco avanzó rápido porque Tomás había ordenado preservar los registros antes de que Rodrigo pudiera alterar algo. La auditoría mostró que Rodrigo había accedido a mi perfil de cliente varias veces sin un propósito legítimo. Descargó información laboral, revisó datos de cuentas, reenvió un resumen interno a su correo personal y creó un expediente comercial en el que yo aparecía como aval antes de que yo supiera que existía. Afirmó que yo había aprobado verbalmente el arreglo. El video lo contradecía. Mi madre le escribió que yo firmaría después de la boda porque no querría comenzar la vida de casada con una pelea. Rodrigo respondió que una vez que nuestras finanzas estuvieran combinadas, el riesgo sería más fácil de manejar. En otro mensaje, le advirtió que no me mostrara el monto completo del préstamo antes de la ceremonia. Los registros probaron que había ocultado información porque esperaba que el matrimonio debilitara mi resistencia. El banco lo despidió por acceso no autorizado, conflicto de interés, mal uso de información confidencial y deshonestidad. Su conducta fue remitida a revisión profesional, lo que hizo casi imposible que consiguiera otro empleo manejando información financiera. Culpó a mi madre, al banco y a mí por exponerlo frente a su empleador. Nunca aceptó que sus propias decisiones habían destruido su carrera. Las consecuencias para mi madre se desarrollaron más lentamente, pero llegaron más lejos. Los investigadores rastrearon el documento falsificado hasta una cuenta controlada por su oficina. Ella alegó que la firma electrónica era solo un marcador de posición y que esperaba mi consentimiento más adelante. Josefina explicó que planear obtener permiso en el futuro no hacía aceptable usar mi identidad. Berenice Nava, una ex empleada de Fuentes Premier Inmobiliaria, nos contactó después de asistir a la boda. Había visto a mi madre presionar al personal para alterar fechas en documentos y modificar avalúos y declaraciones de propiedades. Berenice había guardado copias porque temía que algún día la culparan a ella. Su evidencia amplió la investigación más allá de mi solicitud. Raúl Contreras se retiró del desarrollo de Chapala y presentó una demanda, argumentando que mi madre había tergiversado el financiamiento y usado una garantía no aprobada para tranquilizar a los inversionistas. Perder el trato le creó problemas inmediatos de liquidez. Las autoridades suspendieron temporalmente su licencia inmobiliaria. Varios clientes transfirieron sus propiedades a otras agencias y 2 agentes con experiencia renunciaron. Su empresa no desapareció de la noche a la mañana, pero la imagen que la sostenía se agrietó públicamente. Mi madre eventualmente aceptó una resolución relacionada con la agresión. Incluía libertad condicional, terapia obligatoria, el pago de mis gastos médicos y legales y una orden de no contacto más larga. La investigación financiera produjo sanciones civiles, restricciones profesionales y su remoción de la dirección mientras se revisaban los registros de la empresa. Algunas personas habrían querido cárcel o la ruina total. Lo que a mí me importaba era que las consecuencias fueran oficiales, documentadas y fuera de su alcance para reescribirlas. Por primera vez, ella no podía dominar la conversación y hacer desaparecer los hechos. Rodrigo enfrentó la misma realidad. Sus registros bancarios hablaban con más claridad que sus explicaciones. Él y mi madre pronto se culparon mutuamente a través de sus abogados. Ella afirmó que él había excedido sus instrucciones. Él afirmó que ella había prometido que yo consentiría después de la boda. Su alianza sobrevivió solo mientras creyeron que podían controlarme. Cuando la evidencia los amenazó, su lealtad desapareció. Mi padre se quedó en Guadalajara durante el primer mes, pero nunca manejó mis decisiones. Me llevaba a las citas,
Cocinaba comidas sencillas y se sentaba en silencio cuando yo no podía hablar. Una noche le pregunté por qué no había peleado más fuerte por permanecer en mi vida después del divorcio. Admitió que mi madre lo había convencido de que cada confrontación hacía mi vida más difícil, así que eligió la distancia y la llamó respeto. También admitió que había estado agotado y con miedo. Le dije que su ausencia me había dolido de todas formas. Él dijo que lo sabía y no pidió perdón inmediato. Esa honestidad se convirtió en el inicio de nuestra nueva relación. 3 meses después, Rodrigo me envió por paquetería el anillo de compromiso con una nota pidiéndome recordar los buenos años y reconsiderar si una decisión terrible debía definirlo. Los buenos recuerdos eran reales, pero no borraban una traición deliberada. El amor no era un balance contable donde los momentos agradables podían cancelar el peligro. Durante meses después de la boda, la gente me llamó valiente. Agradecía su amabilidad, pero la palabra nunca me pareció del todo exacta. Yo estaba aterrada en esa capilla. Mis manos temblaron después de salir, y durante semanas soñé que la pantalla fallaba, que el video desaparecía o que los invitados se reían mientras mi madre lo explicaba todo. El valor no significaba que el miedo desapareciera. Significaba que el miedo dejaba de tomar cada decisión por mí. Me mudé a un departamento seguro cerca de mi oficina. Cambié de banco, reemplacé mi teléfono, actualicé cada contraseña y coloqué una alerta permanente en mi historial crediticio. La doctora Cervantes aumentó nuestras sesiones de terapia y trabajamos en hábitos que yo había confundido con mi personalidad. Dejé de disculparme por hacer preguntas razonables. Practiqué decir no sin agregar una larga explicación diseñada para hacer sentir cómodos a los demás. La primera vez que contradije a un compañero de trabajo, sin suavizar mis palabras, el corazón se me aceleró. Momentos pequeños como ese me reconstruyeron más que las victorias dramáticas. Pasé varias semanas con mi padre en Querétaro cuando las audiencias se hicieron menos frecuentes. No me trató como una niña dañada, ni tomó decisiones por mí. Me dio una llave y me dejó decidir cuánto quería hablar. Antes de dar un consejo, preguntaba si yo quería su opinión o solo necesitaba que escuchara. Nuestra relación se hizo más fuerte porque ninguno de los dos fingió que los años perdidos no habían ocurrido. Él se disculpó con constancia, no con discursos. Yo lo perdoné despacio, sin fingir que el pasado ya no importaba. Jimena siguió siendo la persona que podía hacerme reír sin pedirme que olvidara. Ella lo llamó el día que interrumpí un plan construido sobre mi obediencia. Meses después, me mostró una imagen fija del video de la boda. Yo estaba de pie en el pasillo, sosteniendo el micrófono, mientras mi padre permanecía apenas detrás de mi hombro. No había ocupado el centro ni intentado convertirse en el héroe de mi historia. Había creado el espacio para que yo pudiera estar ahí por mí misma. Mi madre envió una sola carta escrita a mano a través de su abogado. La primera frase decía que me perdonaba por destruir a la familia y avergonzarla. Dejé de leer. La doctora Cervantes me preguntó si quería terminarla durante una sesión. Dije que no. Durante la mayor parte de mi vida, creí que negarme a escuchar la explicación de alguien era una crueldad. Aprendí que los límites no requieren escuchar cada argumento en su contra. El deseo de mi madre de explicarse no creaba en mí la obligación de recibirlo. Rodrigo después afirmó que había comenzado terapia. Deseé que cambiara, porque el cambio podría proteger a la siguiente persona que confiara en él. Su mejoría no me obligaba a reabrir la puerta. La decisión de una persona de volverse mejor no borra el derecho de otra persona a mantenerse lejos. El control no siempre es ruidoso ni obviamente violento. A veces aparece como planeación, responsabilidad financiera, lealtad familiar, preocupación o protección. Alguien puede decir que ayuda mientras te quita las opciones una por una. Cuando decir no provoca castigo, intimidación, humillación, culpa o miedo, la relación no está basada en un consentimiento sano. La documentación también importa. Fotografías, registros médicos, mensajes guardados, alertas bancarias, notas escritas y copias con personas de confianza
pueden proteger la verdad cuando alguien intenta reescribirla. Esos registros no son venganza, preservan la realidad. No todas las personas deben confrontar públicamente a alguien abusivo, y nadie debería ser presionado a malhacer lo que yo hice. La seguridad va primero. Algunas personas necesitan irse en silencio, contactar un refugio, consultar a un abogado, acudir a las autoridades o preparar una salida con tiempo. No existe una sola forma valiente de sobrevivir. Pedir ayuda no es traición. Protegerte no es egoísmo. Las consecuencias no son crueldad cuando resultan de reportar con verdad un comportamiento dañino. La gente muchas veces nota las señales de alerta, pero guarda silencio porque teme meterse en un asunto privado. Mi padre hizo una pregunta. Jimena mantuvo la cámara grabando y protegió el material. La pastora Prado detuvo la ceremonia cuando se lo pedí. Tomás preservó los registros del banco. Berenice dio un paso al frente con evidencia. Ninguno de ellos me salvó solo ni tomó mis decisiones por mí. Cada uno, simplemente, se negó a sostener la mentira. La seguridad muchas veces no la crea un héroe perfecto, sino varias personas que deciden no mirar hacia otro lado. No me arrepiento de haber entrado a esa capilla, y no me arrepiento de haber salido. El moretón desapareció en 2 semanas. Alguna vez creí que la paz significaba absorber todo lo que hiciera enojar a los demás. Ahora entiendo que una paz construida sobre el miedo y el silencio de una sola persona no es paz. Es control, disfrazado de buenos modales. Mi boda terminó antes de los votos, pero algo más importante comenzó en ese salón. Por primera vez, respondí una pregunta sobre mi vida antes de que alguien más pudiera responder por mí. Mi padre no cambió mi futuro, atacando a Rodrigo ni humillando a mi madre. Lo cambió al colocar el micrófono en mi mano y confiar en que yo hablaría. La verdad no destruyó a mi familia, reveló lo que ya estaba roto. Una vez que lo vi con claridad, dejé de ofrecerme como la pieza necesaria para mantenerlo unido. Espero que esta historia te haya dejado un mensaje fuerte más allá del drama. Esta es una historia de ficción, con imágenes solo para narración y entretenimiento educativo. Recuerda, el mejor final después de una traición no siempre es la venganza, sino volverte lo suficientemente sereno, sabio y fuerte como para nunca regresar al mismo dolor.